Hola, mi nombre es Laura Zapata y junto con mi compañero Alexis Ramírez desarrollamos una política pública para el desperdicio y pérdida de alimentos en Colombia. Es necesario establecer una política pública para el desperdicio y la pérdida de alimentos en Colombia porque somos un país de grandes contrastes. Por un lado, somos un país agrícola, pero al mismo tiempo somos un país en el que actualmente se pierden y se desperdician entre 9,76 millones de toneladas de alimento, que equivalen al 34% de la oferta disponible destinada al consumo humano. Pero a su vez, el 13 millones de personas en Colombia para el año 2023 no tenían seguridad alimentaria y contamos con desperdicios principales en el centro oriente del país con unas tasas de desperdicio del 48% del total. Entonces, en Colombia se requiere una normativa que nos permita imponer sanciones a aquellos entes que generen una cantidad de desperdicios y pérdidas de alimentos que podrían ser utilizados para el consumo humano y para poder garantizar esa seguridad alimentaria a todos los colombianos. Además, estamos comprometidos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 1, 2 y 12, que son el fin de la pobreza, el hambre cero y el consumo y producción responsables. Es por esto que se establece necesario hacer una modificación a las normativas que tenemos vigentes para que éstas puedan cumplir con su propósito de garantizar esa disminución y ese aporte a la seguridad alimentaria en el país. Los antecedentes de esta política pública comienzan en el año 1996, en la ciudad de Roma, en la Cumbre Mundial de la Alimentación. Allí se plantea por primera vez el concepto de seguridad alimentaria, definiendo que ésta existe cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana. En Colombia, en la década de los 2000 comienza a sonar este concepto y se le agregan los componentes disponibilidad física de alimentos, acceso económico y físico de los alimentos, la utilización de los alimentos y la estabilidad de estos tres en el tiempo. La Resolución 5109 de 2005 establece el reglamento para etiquetado de alimentos destinados al consumo humano. Esta resolución establece que se pueden etiquetar de tres formas: fecha de vencimiento, fecha límite de consumo recomendada y fecha de caducidad, para determinar el periodo después del cual el producto textualmente no tendrá probablemente los atributos de calidad que normalmente esperan los consumidores. Pero esta normativa no define claramente si este etiquetado se está basando en la calidad alimentaria o en la seguridad alimentaria. Y esto podría ser muy importante para determinar si podría ser donado este alimento después de su fecha de vencimiento. Para el año 2008 se aprueba en Colombia el COMPES, que significa Consejo Nacional de Política Económica y Social 113 de 2008. En este se estableció la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, la cual tiene como objetivo garantizar que toda la población colombiana disponga y acceda de alimentos de manera permanente y oportuna en suficiente cantidad, variedad, calidad e inocuidad. Esta política pública estaba enfocada en la ejecución de acciones que contribuyan a la disminución de estas desigualdades sociales y económicas asociadas a la inseguridad, tanto alimentaria como nutricional. Por medio del decreto 2055 de 2009, se crea la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria, la cual está encargada de la coordinación y seguimiento de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Esta comisión es la encargada de hacer la unificación de criterios y la estandarización de indicadores para la Política Nacional de Seguridad Alimentaria, pero este decreto fue subrogado por el decreto 1115 de 2014. Bueno, la ley que tenemos actualmente en Colombia para evitar la pérdida y desperdicio de alimentos es la Ley 1990-2019.
Esta ley se estableció para lograr el desarrollo sostenible desde la inclusión social, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo económico, aportando para los Objetivos de Desarrollo Sostenible 1, 2 y 12. La falencia de esta ley es que no se especifica en cuanto a cómo va a ser el proceso tanto de medición como monitoreo del desperdicio de alimentos y designa a la DIAN como ente encargado de establecer estas multas por el incumplimiento de estos requerimientos que no son específicos y al establecer a la DIAN como ente encargado, este no cuenta con los requerimientos técnicos y jurídicos necesarios para generar sanciones sobre el desperdicio de alimentos, porque esto generaría un cambio en el estatuto tributario de la DIAN. Por último, tenemos la Ley 2380, que se estableció el 15 de junio de 2024, en el cual se promueve la donación de alimentos y la seguridad alimentaria para aportar al hambre cero, que es el objetivo de desarrollo número 2, estableciendo que se van a dar incentivos de aspecto económico para aquellos establecimientos que realicen donaciones de alimentos aptos para el consumo humano a bancos de alimentos que estén pues designados. Y esto les generará un descuento de máximo del 37% del valor donado en el año o periodo agravable. Esta ley no establece la cantidad específica de donaciones que se deben hacer para poder obtener este beneficio. Es importante comprender dos conceptos que van a definir nuestra política pública, que son los conceptos de pérdida y desperdicio de alimentos. El concepto de pérdida se refiere a la disminución en la cantidad de alimentos consumibles en la parte de la cadena de suministro. Esto quiere decir en las etapas de producción, post cosecha y procesamiento de la cadena de suministro de alimentos. En cambio, el desperdicio es también una pérdida de alimentos, pero enfocado en las etapas de distribución, retail y consumo. El desperdicio de estos alimentos está relacionado principalmente con el comportamiento, los hábitos de compra, el consumo y la manipulación de los alimentos. Es importante destacar que se considera pérdida y desperdicio de alimentos aquellos alimentos que eran para consumo humano, pero que se pierden en las mencionadas etapas anteriores, pero que por distintas razones terminan su ciclo en usos no alimentarios, como alimentación animal, bioenergía o compostaje. El objetivo de esta política pública es desarrollar soluciones para reducir las pérdidas y desperdicio de alimentos a lo largo de las cadenas de suministro, en especial en los grandes establecimientos comerciales. Para esto, se deberán reglamentar sanciones para los establecimientos comerciales que superen el 5% de los desperdicios, teniendo en cuenta las cantidades adquiridas y las consumidas, de tal forma que se pueda aumentar la conciencia de la pérdida y el desperdicio de alimentos a nivel nacional, a la vez que se fortalecen las donaciones a los bancos de alimentos, quienes serán clave para contribuir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2, hambre cero. Continuando con la idea expuesta por Laura, es importante identificar los sectores responsables del proceso, siendo actores clave a su vez y partícipes del desarrollo de la política pública. En el sector público tenemos algunos ministerios, como lo son el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Salud y Protección Social, los gobiernos departamentales, los gobiernos municipales. Es muy importante que desde estos gobiernos locales también se empiecen a trabajar este tipo de políticas y darles la fuerza que se requieren. Está el sector privado, con sus grandes establecimientos comerciales, restaurantes, almacenes de cadena, tiendas mayoristas y demás, las organizaciones sin ánimo de lucro, los bancos de alimentos, las fundaciones. Otro actor muy importante es el sector académico, las universidades, los centros de investigación que pueden aportar estudios y recomendaciones acerca pues, de la gestión como tal. Y el sector internacional, organismos internacionales como la FAO, que han promovido políticas y acciones para combatir el desperdicio de alimentos a nivel global, también debe ser considerado como un actor dentro de esta política. Ahora bien, una vez identificados los actores, es necesario explicar las etapas del proceso de producción como tal de los alimentos y cómo en cada una de ellas se puede mitigar el desperdicio. Primero hay una
etapa de producción agropecuaria, pues en la que se determinan los alimentos a cultivar, están los productores, las organizaciones de agricultores, y allí está toda la parte de que la planeación, las buenas prácticas agrícolas para implementar técnicas de cultivos sostenibles que mejoren la calidad y la durabilidad de los productos, la diversificación de los cultivos. Luego de ello viene una etapa de post cosecha y almacenamiento. Pues como su nombre lo dice, es la post cosecha donde se recoge lo que se ha cosechado. Importante allí el uso de tecnologías para la conservación de los alimentos y pues de alguna manera, digámoslo, alargar su vida útil pero en buenas condiciones. Utilizar empaques adecuados, seleccionar materiales que protejan los productos de daños físicos o microbiológicos, garantizar las condiciones de almacenamiento seguras bajo los criterios de calidad. Luego de ello viene el procesamiento industrial. Esta es la etapa que se desarrolla pues ya desde las industrias, como su nombre lo dice, allá hay una optimización de los procesos, determinar estrategias que permitan disminuir la generación de los residuos, una transformación de estos residuos, realizar un aprovechamiento de ellos en otros productos de la forma más conveniente posible, determinar la vida útil de los productos basados en la seguridad alimentaria y la calidad del producto como tal, y una economía circular para diseñar productos que cumplan con este tipo de estándares. Luego viene una nueva etapa, esta sería la cuarta como tal, la etapa de distribución. Se genera directamente después de la post cosecha. Hay una logística eficiente para optimizar las rutas de distribución. Hay una gestión de inventarios para desarrollar sistemas que permitan gestionar, pues como tal, digámoslo así, el inventario de los productos según su maduración o vencimiento. Aquí aparece una parte muy importante que es la parte de donación, donde se empieza a promover ya la donación de los alimentos que cumplan con los criterios de calidad, pero que no se han vendido como tal. Ya esto se hace por medio de los bancos de alimentos u organizaciones sin ánimo de lucro. Finalmente hay una quinta etapa que es la etapa del consumo, pues que como su nombre lo dice es la etapa final del ciclo de los alimentos, donde ya finaliza toda esa fase productiva. Una vez explicadas las etapas del proceso productivo, vamos a entrar ya en el tema sancionatorio como tal de la política pública, donde será la Superintendencia de Industria y Comercio la encargada de evaluar las pérdidas con el análisis costo-beneficio y con ello determinar el cumplimiento o no de esta política pública. Para ello se van a utilizar los tipos de multa que tiene actualmente la SIC, la Superintendencia de Industria y Comercio. La multa tipo 1 con 4 salarios mínimos, multa tipo 2, 8 salarios mínimos, multa tipo 3, 16 salarios mínimos y multa tipo 4, 32 salarios mínimos. ¿Cómo se hará entonces este tipo de sanción? ¿Cuál es el límite o qué lo evalúa como tal? Bueno, vamos a poner un tope dentro de esta política pública que sea que las empresas que desperdicien más del 5% de sus productos o de sus alimentos, una vez se haga una comparación entre la cantidad de kilos o de alimentos adquiridos con la cantidad de kilos utilizados y la cantidad de kilos desperdiciados con la cantidad de kilos donados, los que superen el 5% del tope tendrán multa tipo 1 del 5,1% al 10%, multa tipo 2 del 10,1% al 15%, multa tipo 3 del 15,1% al 20% y multa tipo 4 del 20% en adelante. Entonces, esta será la manera de medición de la política pública y así se hará su sanción para poder regular de la manera que se requiere y que se pueda dar cumplimiento a cabalidad. Bueno, para la elaboración y puesta en marcha de esta política pública, proyectamos un tiempo de 4 años, un mes, ese mesecito ahí de colchón, pues para tener un poquito más de tiempo para hacer los ajustes necesarios, distribuir de esta manera. Una fase investigativa con un plazo de 2 años, un mes, donde se hará toda la recopilación de datos sobre la cantidad de alimentos desperdiciados, las políticas internacionales que puedan ser comparables, toda la recolección de información primaria, secundaria,
organización de mesas redondas con actores involucrados y procesos para el tema de participación ciudadana, la redacción del documento preliminar de política pública basándose pues en las consultas y los estudios realizados. Una segunda fase con un plazo de 12 meses donde se hará la presentación de la política a los sectores claves para recibir retroalimentación y hacer los ajustes necesarios. Recuerden que anteriormente hemos visto ya cuáles son como nuestros sectores y los actores claves que tenemos dentro de la política. Y una tercera fase de evaluación durante 12 meses donde se hará el monitoreo y la evaluación de los resultados para hacer los ajustes que se consideren necesarios. Ahora bien, para este tipo de políticas públicas se debe tener un presupuesto robusto que pueda dar alcance a lo que se requiere, a lo que se está planteando en la política pública. Para este caso en especial, el total estimado del presupuesto es de 3.720 millones de pesos, con una fase pues ya como lo hablamos anteriormente, habrá una investigación, unos estudios de diagnóstico, habrá unas entrevistas estructuradas, unas mesas de trabajo, una elaboración del documento, fases de formación, capacitación, implementación, pues digámoslo así, de la medida en el territorio nacional y una evaluación y seguimiento con un costo estimado pues finalmente de 600 millones de pesos, donde durante todo el año se hará el proceso para verificar que la política pública sea una política positiva y que sea funcional. Muy importante también que hablemos de la fase de los incentivos, porque así como hay una sanción, también hay unos incentivos para quienes cumplan esta política. Incentivos para los que donen alimentos, usen alimentos en procesos de transformación, con certificados hasta el 37% de descuento. ¿Cómo funciona esto? Esto ya lo podemos trabajar con una ley que está muy nueva, pero que nos permitirá pues como tal poder hacer este tipo de incentivos. La ley 2380 del 15 de julio del 2024 promueve la donación de alimentos para la seguridad alimentaria, aportando al objetivo de hambre cero, uno de los objetivos de desarrollo sostenible, estableciendo que las donaciones de alimentos aptos para el consumo humano a los bancos de alimentos podrán aplicar a un descuento de máximo un 37% del valor donado en el año o periodo gravable como tal. Entonces allí ya se podrá tener un descuento bastante considerable para sus declaraciones tributarias como tal. Entonces ya esto es un incentivo que también hace parte de todo el proceso para motivar a la gente a que lo pueda cumplir, tanto al sector empresarial como tal al sector financiero y comercial. Finalizando con el tema, pudimos llegar a 3 conclusiones principales. Primero, esta política pública es necesaria para avanzar hacia la seguridad alimentaria del país. Segunda, se debe establecer un sistema claro y eficaz para la medición de los alimentos desperdiciados. Tercera y muy importante, la colaboración entre el gobierno, las empresas, las organizaciones sociales y la comunidad es clave para desarrollar estrategias sostenibles que promuevan la donación de alimentos y la propia regulación en cuanto al manejo de sus desperdicios. Muchas gracias por estar con nosotros durante la explicación del proceso. Este es un trabajo de Laura Zapata Botero y quien les habla, Alexis Ramírez. Ha sido con mucho gusto. Nos vemos en una próxima ocasión.